pues, la Universidad Claretiana, agradeciéndoles su asistencia, agradeciéndoles que estén aquí presentes en este tan importante evento que se retoma hoy, 25 de abril, y de igual manera se realizará cada miércoles, el último miércoles de cada mes en esta institución, donde tendremos siempre diferentes ponentes, diferentes temas y diferentes programas que estaremos llevando a cabo para el interés de todos ustedes. Palabreando, como pueden observar en nuestro pendón, digámoslo así, es un espacio de reflexión desarrollado por el Departamento de Humanidades. Esto nació, por supuesto, por parte de nuestra universidad, buscando generar el debate alrededor de diferentes temas de interés para ustedes. Y esto generará, además, un diálogo para generar así nuevas significaciones en la configuración del mundo contemporáneo y reforzar los propósitos de la formación integral de la comunidad académica. Como les decía, esto se va a realizar el último miércoles de cada mes, entonces para que quienes estén interesados, quienes estén de acuerdo en venir cada miércoles, serán totalmente bienvenidos. El día de hoy le corresponde y reabrimos este gran espacio académico e institucional, reabrimos este programa con el jefe del programa, valga la redundancia, de Teología y Estudios Bíblicos, Manuel Gómez, quien está acompañado, por supuesto, de una persona quien estará hablándoles a ustedes de un tema también muy importante, que es religión y Biblia, para que religión y Biblia en la escuela. Entonces, les presento, por supuesto, y muchas gracias por estar presente con nosotros, entre nosotros. Él es precisamente John Hernández, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia y teólogo de la Escuela Superior de Teología Brasil. Así que, no siendo más, cedo la palabra al coordinador, quien es además la cabeza principal de este programa o de este evento, Palabreando, que, como lo dije al principio, se retoma nuevamente para todos ustedes. Así que cedo la palabra a Geniel Alexander Montero, quien es docente, filósofo y coordinador de nuestro programa. Les doy también la bienvenida, muy buenas tardes para todos y para todas. La idea de este Palabreando es que desde el grupo de investigación en Humanidades, Estudios Socioculturales, podamos escuchar a un grupo de estudio cada mes sobre diferentes temas. O sea, que lo que vamos haciendo en el grupo de investigación, en nuestras líneas de investigación, también nazcan un poco de las discusiones que podamos ir haciendo en estos espacios. De esta manera, el Palabreando, igual que la Cátedra de Humanidades y Estudios Socioculturales, se convierte en un espacio para la discusión. Yo les dejo entonces con quienes han sido invitados hoy. Cada mes estará uno de nuestros programas o dependencias de la universidad hablando sobre cada uno de estos temas. Hoy Teología es nuestro anfitrión en este espacio. Yo les doy paso entonces para que nos abran esta discusión y para que palabremos, para que construyamos conocimiento desde la palabra. Gracias. Buenas tardes. Vamos entonces a empezar a palabrear. Y agradecerle a John, un amigo del alma que está aquí en este momento para conversar en torno a este tema tan álgido y tan polémico. Biblia y religión en la escuela. Algunos dicen que no más religión en la escuela, otros dicen que sí, pero ¿cómo? Y la Biblia está ahí, difuminada en la discusión. Entonces vamos a ver a qué acuerdo llegamos con John en este espacio de discusión. Obviamente aquí desde la perspectiva confesional católica, de la escuela católica, y John desde su perspectiva luterana nos va también a realimentar un poco el espacio. Biblia y religión en la escuela, unas cuantas palabras al respecto de esto, pero yo quisiera decir tres verbos que los voy a mencionar ahora para que los retomemos al final, porque estamos hablando de la educación religiosa escolar, no estamos hablando de la catequesis. Ahí es donde está el punto álgido. ¿De qué tipo de discurso pedagógico estamos hablando? Entonces, entran tres verbos. El primer verbo, optar. ¿Sí? Segundo verbo, conducir. Y tercer verbo, encontrar. Esos tres verbos. ¿Por qué? Porque en la opción está la diferencia entre la cátedra religiosa escolar de nuestros colegios, la acción educativa catequética de la iglesia local y la iglesia mundial, y conducir nos hace referencia a la acción pedagógica formativa que debería surgir de estas cátedras religiosas, y encontrar como la acción didáctica,
Si se proporciona encuentro, entonces hay información, hay enseñanza. Entonces, digamos que en torno a esos tres verbos, quisiera decir unas cuantas palabras sobre tres ejes fundamentales. Porque si vamos a hablar de la Biblia, de la literatura bíblica, inevitablemente tenemos que dar con tres asuntos, con tres ejes, que son los que queremos discutir en este momento. Primer eje, si yo hablo del texto bíblico, tengo que referirme inmediatamente a la diferencia obligatoria que tiene que haber entre la educación religiosa escolar y la catequesis, desde la comprensión legal que sostiene la cátedra en la escuela, o sea, la Ley General de Educación, la Ley de Libertad de Cultos en Colombia, porque estamos en un Estado laico, y también todo el corpus legal internacional que nos hace reconocer incluso como derecho humano el derecho a recibir nuestra formación religiosa. O sea que la educación religiosa escolar termina siendo también un área fundamental, ¿no? Está en la obligación de formar a la persona. Pero el asunto es desde qué perspectiva, ¿no? Entonces ese sería el primer eje. El segundo eje de discusión es que si estamos hablando de la Biblia, pues de qué tipo de Biblia estamos hablando. Porque es muy curioso que siempre decimos clase de religión, las religiones, las discusiones religiosas, pero resulta que en el fondo está la Biblia. Hay un documentico que va y viene entre las manos de los estudiantes, que va y viene entre las manos de los profesores, entre las manos de los ministros que se encargan de la clase. Entonces uno dice, ¿qué pasó? O sea, hablamos del discurso, que hay que reformar el discurso, que hay que replantearlo, pero sobre la Biblia no hay nada. Yo quisiera decir sobre eso un apuntecito especial. Estaba haciendo una investigación exploratoria sobre la utilización de la Biblia en el campo de la escuela religiosa, en la escuela católica, y me he encontrado con que las últimas producciones en torno a la educación, a la reformulación de la educación religiosa escolar son de 10 años para acá. O sea, es algo impresionantemente reciente. Y sobre la Biblia no hay nada. Si algún académico está escuchándome vía Facebook, o sea que me informe si hay algo al respecto. He revisado varias revistas de teología y no hay absolutamente nada. O sea, sí hay cosas sobre la educación religiosa escolar, sobre eso sí, y mucho. Gracias a Dios, escritores prolijos ahí se han dedicado a su asunto. Pero sobre la Biblia, nada. O sea, nada. O sea, que uno diga, bueno, vamos a trabajar aquí la Biblia, a ver, la Biblia como mediación, no hay absolutamente nada. Y un tercer eje, miren, entonces, primer eje, catequesis, educación religiosa en el marco de un Estado laico. Segundo eje, entonces, si vamos a trabajar la Biblia, pues hablemos de las ciencias bíblicas. ¿Cómo la estamos trabajando? ¿Cómo la estamos promoviendo? Si la estamos trabajando bien o mal. Porque se nos termina volviendo un devocionario personal el texto bíblico en las clases y no podemos sacarle toda la información que de verdad tiene para nutrir al sujeto académicamente, espiritualmente, humanamente, como sea. Pero no estamos aprovechando los aportes de las ciencias bíblicas en el campo de la educación religiosa escolar. A veces uno escucha por ahí maestros que dicen, y de la misma cátedra, que dicen, pero es que yo acaso estoy formando teólogos. O sea, y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué dicen eso? Yo nunca he escuchado los profesores de química o de matemáticas diciendo, es que yo acaso estoy formando matemáticos, químicos, físicos. No, o sea, como que se apropian del discurso disciplinar de su cátedra. Que eso es lo que justamente está haciendo falta en las clases de educación religiosa escolar. Que nos apropiemos disciplinarmente de la cátedra. Y la disciplina de nuestra cátedra, ¿cuál es? La teología y las ciencias bíblicas o las diversas ramas que hay. Esa es la información que hay que vehiculizar. Y un tercer punto es la hermenéutica, la relación entre hermenéutica, pedagogía y didáctica. O sea, desde dónde interpretar el texto, si esa interpretación del texto forma, o sea, pedagogía, y qué instrumentos o procedimientos voy a utilizar para vehiculizar ese conocimiento con un objetivo formativo, o sea, didáctica. Eso es, esos serían los tres grandes ejes. Entonces, unas cuantas palabras respecto a eso. Sobre el primer eje, ley, Estado laico, diferencia entre educación religiosa y catequesis. Cuando a uno, en esta consulta que alcancé a hacer, uno le pregunta a los estudiantes o inclusive al público en general, uno le dice Biblia, y la cantidad de cosas que pueden llegar a la cabeza son impresionantes, ¿sí? Dicen Biblia y piensan guerras, homicidios, homofobia, exclusión, xenofobia, racismos, fanatismos, verdades absolutas.
pero para quienes hemos tenido la oportunidad de acercarnos al texto bíblico desde su verdadero contenido, nos damos cuenta que no, que el texto bíblico no trabaja esto, y pues me disculpa pues todos los grupos fanáticos religiosos de todos los colores que pueda haber en nuestra sociedad, pero pues una cosa es lo que planteemos dentro de nuestros objetivos religiosos llenos de miedo y llenos de cosas extrañas, a lo que de verdad plantean las iglesias en su discusión académica, ¿no? Hablábamos hace un rato con el profesor Heiner de esto, porque decíamos, hombre, tantas cosas que las personas dicen en el ámbito académico y resulta que la Iglesia Católica lleva años, lleva siglos planteándose esas mismas preguntas, ¿no? Sino que ha faltado de pronto divulgación de la investigación académica en materia bíblica y teológica. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que la ley colombiana reconoce la trascendencia del ser humano. Esa es la ley de libertad de culto. La ley de libertad de culto es usted no tiene derecho, no, es todos tenemos derecho. Eso es lo que dice la ley de libertad de cultos. Y por lo tanto, todos deberíamos formarnos en nuestro credo religioso. En un Estado laico no es que ninguna religión quepa, no, todas caben y todas tienen una palabra y todas tienen que discutir. Al mismo tiempo nos encontramos con la Ley General de Educación, artículos 23 y 24, si no estoy mal, ¿no? Dice, la educación religiosa escolar es obligatoria, y después dice, pero quien no quiera tomarlo, pues bueno, es como un sí pero no, es como una esquizofrenia extraña e ilegal, ¿no? O sea, como que me parece, pero al mismo tiempo no es. Y después llega otro decreto, el 4500, donde nos dice si un estudiante no cumple con el asunto académico mínimo de la materia, pues puede perderlo. Entonces cuando algunos padres de familia a decir, ¿y religión se pierde? ¿Y cómo se va a perder religión? ¿No? O sea, claro, hay un preconcepto extraño en torno a la cátedra religiosa. Y la verdad es que yo también me lo pregunto, porque si en una clase solamente voy a decir, y no lo digo yo, lo dice mucha gente, lo que voy a hacer es tiempo libre, dibujos de versículos de la Biblia y cantos, pues eso no se debería perder. Y es que es más, ese no es el objetivo formativo del proyecto general educativo de este país. Si la educación religiosa escolar es una educación pues debe ir en el mismo objetivo humanizador y constructor de ciudadano y de sociedad. Eso es fundamental, eso es fundamental. Entonces, ahí es donde viene la primera palabra, opción. ¿En qué momento se diferencian las dos cátedras? En la opción. ¿Cómo? La educación religiosa escolar tiene un objetivo netamente académico. Netamente, en todo el sentido de la palabra, netamente académico. Algunas personas dicen, no, pero es que esta cátedra está en muchos contenidos, pero uno va a revisar en las observaciones de aula cuáles contenidos. Se privilegian los métodos, se privilegian ciertas actividades pedagógicas, se privilegian ciertos procedimientos didácticos, pero disciplinarmente no hay contenido. No hay contenido. O sea, es extrañas veces de una clase de educación religiosa donde un profesor le enseña a hacer a un estudiante un procedimiento exegético. Difícilmente. Incluso dice, no, es que esos procedimientos son para los sacerdotes o para los pastores, para la gente de los seminarios, para quienes hacen doctorados, como si un estudiante de colegio no tuviera la estructura previa suficiente para poder acercarse inteligentemente al texto bíblico. Eso es una falacia. Y eso no es verdad. Yo, por ejemplo, recuerdo a mi sobrina, a Manuela, en el Colegio Santa Dorotea, el Colegio Claretiano en Cali, viendo sus clases de química en grado séptimo, lo que yo vi en química en décimo. Entonces, no es verdad. O sea, digamos, en la medida en que se van renovando los procedimientos pedagógicos, descubrimos nuevas edades para nuevos conocimientos. Entonces, algo pasa. Pareciera que el maestro se encuentra, por un lado, pensando que no tiene derecho o siente miedo a dominar estas herramientas discursivas y académicas. Por otro lado, pareciera que mirara con desdén el conocimiento académico de la teología y de la Biblia, o por otro lado simplemente lo considera innecesario porque para el nivel escolar no aplica. Esta visión es grave, porque entonces estamos empezando a plantearnos una reteorización de la cátedra religiosa escolar, pero con maestros que aún no se sienten dueños del discurso académico en materia bíblica y teológica, y al mismo tiempo con una cátedra que en las diferentes instituciones educativas todavía es muy difícil apostarle. Es muy difícil apostarle. ¿Qué estamos viendo en los colegios? En los colegios estamos viendo que se pone al profesor que se puede, ¿sí?, para poderle nivelar la cantidad de horas de trabajo académico,
o se pone algún administrativo que no tiene nada que hacer y se lo pone a dar la clase de educación religiosa escolar porque suele ir mucho a la parroquia, ¿sí? O al culto evangélico. O también encontramos algunos espacios donde nos dicen, no, venga, el profesor de ciencias sociales que también dé la clase de religión, porque sale muy costoso. ¿Sí? Sale muy costoso. En ese sentido, por ejemplo, valoro mucho el aporte de los colegios jesuitas, que los colegios jesuitas han intentado crear unos equipos de trabajo fuertes y sólidos desde la educación religiosa escolar, pero pues porque tienen recursos económicos para hacerlo, ¿no? Entonces, digamos, pueden hacer de alguna manera ese trabajo. Los claretianos también tienen una gran experiencia, pero eso lo voy a contar en segundo. Sí, pero por ahora diremos que ahí hay una experiencia bastante interesante. Entonces, hay un problema. El maestro y la maestra le cuesta diferenciar los dos discursos, el académico y el confesional, y al mismo tiempo le cuesta reconocer el marco legal que sostiene estas dos cátedras. Entonces, si no reconoce el marco legal, pues nos metemos aquí en un conflicto también, que es el famoso derecho a la libertad de cultos y de conciencia, ¿no? Entonces, si yo no soy católico y estoy en una escuela católica, entonces, ¿qué hago? Esa es otra pregunta. Y esa pregunta se le debe hacer primero el papá, que tiene que saber a qué institución manda a su hijo, ¿no? Porque pues yo no voy a mandar pues, a mi hijo a una escuela shintoísta para que nunca le hablen en su lenguaje shintoísta. Pues, qué pena. Esto es una estupidez. Debe ser una boludez, una estupidez, realmente. O sea, yo tengo que saber como papá dónde voy a mandar a mi hijo. Tengo que saberlo, ¿sí? Tengo que saberlo. Y además, también una dificultad de la escuela confesional, porque por muy confesional que sea la escuela, tiene que respetar la individualidad del sujeto que se está formando, ¿sí? Y eso es cristiano, eso es profundamente cristiano, respetar la individualidad del sujeto que está formando. Entonces le dicen al niño, venga mijo, fórmese en la catequesis escolar, y todos los niños van a hacer la catequesis de la primera comunión, pero no piensen que entre esos niños habrá un judío, o un niño que no hace la primera comunión, o una familia agnóstica o atea. A ese público también hay que formarlo, y la escuela católica tiene que formar también ese público. Citaría ahí unas palabras de la famosa filósofa Simone Weil, ¿no? En una discusión con el famoso dominico del que ella era amigo, donde le decía que si la iglesia era lo suficientemente católica, tenía que hacer de su nombre su verdadera misión, porque católica significa abierta y universal, y no puede ser que la iglesia sea abierta y universal y a la hora de formar sea cerrada e individual, o sea, digamos, no se puede hacer. Obviamente que esto no es un caso general, pero frente a la ejecución de la cátedra religiosa en la escuela, todavía hay dificultades al respecto. Entonces, ¿la salida cuál sería? Primero, desplazar un poco la comprensión católica hegemonizante de algunas escuelas y comprender los lenguajes doctrinales al servicio de la formación. Esa sería la mejor de las salidas para poder comprender, sí, para poder comprender la cátedra. Porque entonces aquí viene el asunto. Entonces, no formamos más desde nuestra fe católica. No, sí hay que formar. O sea, no le estamos diciendo a la escuela católica prescinda del discurso, no. Sino que entienda que los lenguajes de su catolicidad tienen que estar al servicio de la formación humana. ¿Sí? De la formación humana. El evangelio no es para formar católicos, ni luteranos, ni gente de todos los credos cristianos. El evangelio es para formar personas, es para humanizar. Si humaniza, formamos. Si no humaniza, no formamos. Y ahí tenemos un primer problema. El segundo, entonces, por eso decimos opción. Formamos en las diversas áreas del conocimiento teológico para que luego el estudiante opte. Si opta, llega a la catequesis, llega a la escuela dominical, llega al espacio cultural. Si no opta, pues bendito sea el Señor, pues que siga con su vida y ya miraremos más adelante qué pasará con ese estudiante. Pero lo fundamental es que se forme humanamente. El segundo punto sería las ciencias bíblicas. Un aporte pequeñito. Uno dice, bueno, y entonces cuando yo saco la Biblia, en el momento en que tengo la Biblia en las manos, ya eso es un campo semántico inmenso. Es un campo semántico inmenso, es decir, Biblia. Sí, recuerden lo que les dije ahora, lo que a los estudiantes les llega a la cabeza cuando dicen la palabra Biblia, puras palabras feas, pura exclusión, pura exclusión. Obviamente uno que otro bastante creyente dice palabra de Dios y que es la fortalece la vida. Pero resulta que en la Biblia, en la misma Biblia, dentro de la misma literatura bíblica, está la clave para comprender inclusivamente el texto bíblico. Dentro de la misma Biblia. ¿Dónde está esa clave?
Pues los claretianos, y es cuando quiero mencionarlos, nos han enseñado muy bien, especialmente desde las palabras del padre Gonzalo de la Torre, recordar la experiencia de la alianza. Yo soy el Dios de Israel, el que te sacó de la esclavitud en Egipto. O sea, no es el yo soy el Dios de la iglesia tal que te sacó de la esclavitud de tal cosa, no. O sea que lo que hacemos dentro del discurso teológico del texto bíblico es salvar personas, no salvar creyentes, independientemente de cuál sea su credo. La gran idea principal del testamento judío es esa. Si Dios redime a los esclavos, si Dios es el Dios de los esclavos, pues esos esclavos responderán fielmente a esa liberación a través de toda una experiencia de humanización. Esa es toda la literatura del Antiguo Testamento. Nada que ver con doctrinas, ni con presupuestos doctrinales, ni con presupuestos catequizantes de otro tipo. Y la gran idea del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Jesucristo es el Señor. ¿Pero por qué Jesucristo es el Señor? Porque su Padre Dios es el mismo Dios que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. No puede ser otro Dios. Entonces, si Jesús dijo, venga usted, venga usted, venga usted, e incluyó a todos, ¿por qué utilizamos la Biblia para excluir si en ningún momento la Biblia se escribió con ese propósito ni con ese objetivo? Entonces, fíjense que en las mismas ciencias bíblicas está el aporte necesario y suficiente para poder formar en una fe inclusiva y en una academia religiosa que acoja al otro. No me gusta decir acoger al diferente, sino acoger al otro, porque hasta lo diferente está hegemonizado. ¿Sí? Hasta nos dicen quién es diferente y quién no es diferente, o sea, no, al otro, con toda la belleza y la diversidad que implique el otro, ¿sí? Con todas las imposibilidades para crecer y para existir, pero que sea el otro. ¿Sí? Entonces, dentro de la misma exégesis bíblica están las posibilidades. Nuestros maestros les falta formarse en las diversas ciencias bíblicas, en la arqueología, en la cultura, en la literatura, en la teología bíblica, para ver cómo esa experiencia de la divinidad los llevó a ser mejores personas, pues los llevó a ser mejor pueblo, y cómo Jesús asumió esa experiencia que aparece en el texto. Entonces yo digo, en las ciencias bíblicas está todo. El asunto que ha pasado con el texto bíblico, que nuestros presupuestos no nos han colaborado en ese objetivo formativo. Esa ha sido la dificultad. Los presupuestos no nos han colaborado. O sea, los presupuestos lo que han hecho es de alguna manera decirnos, coge el texto bíblico y récelo, dibújelo. Lo que no entiende es el misterio de Dios, cuando el único misterio de Dios es Jesús. O sea, nos falta hasta formación teológica para comprender las Escrituras. Y entonces, y si no se parece a usted, entonces dígale chao. Tenemos un problema. Pero vemos que las mismas ciencias bíblicas tienen la salida para eso. Y tercer punto, hermenéutica, pedagogía y didáctica, para darle el paso a Job. La solución en los procesos educativos. ¿Por qué primero hermenéutica? No voy a alargarme aquí porque no es el espacio, que cuál es la diferencia entre hermenéutica y exégesis de la Biblia, no. O sea, digamos, normalmente la gente dice, primero hago una exégesis científica y después hago una aplicación hermenéutica del texto. Eso es lo que normalmente dicen así. Aquí en Uniclaretiana no decimos eso. En Uniclaretiana seguimos una línea de un padre benedictino que se murió hace poco, que se llama Andrés, no me acuerdo el apellido, se los quedó de bien, un gran hermeneuta, un filósofo español, y que el padre Gonzalo de la Torre, ¿quién? No, es otro, no, porque Andrés Torres, que yo me sabía. No le mataba. El padre Gonzalo de la Torre toma esta información y nos dice primero hermenéutica y después exégesis. O sea, primero pongo las normas de interpretación y después expongo el texto. Si yo no pongo las normas, pues no voy a exponer bien el texto. Si mi norma es la exclusión, pues interpretaré el texto desde la exclusión. Pero si mi norma es la inclusión, pues interpretaré el texto desde la inclusión. Entonces yo primero interpongo las normas. Y entonces uno dice, ¿cuáles son las normas? ¿De dónde salió? Pues las normas están justamente en algo básico. Y es el reconocimiento del texto como un texto escrito por seres humanos y al mismo tiempo cargado de una significación divina o sagrada. Esto tiene dos connotaciones interesantes. La primera, si decimos que el texto bíblico está escrito, ¿sí?, por seres humanos,
Entonces hay que aplicar todas las normas posibles de interpretación, todas las normas, todos los acercamientos psicológicos, arqueológicos, histórico-críticos, lingüísticos, geográficos, historiográficos, para comprender el texto. Y eso no lo digo yo, ni lo dicen los investigadores, eso lo dice la Iglesia Católica. Pontificia Comisión Bíblica e Interpretación de la Biblia en la Iglesia, un documento que se escribió en 1992. Hemos sido un poco herejes en la exégesis bíblica, porque ahí nos dice muy bien la Iglesia Católica, nos dice, si Dios se encarnó en la historia, pues utilizaremos todos los métodos para desentrañarla. No puede decir que de boca digamos, Dios se encarnó, pero en el qué hacer, pues Dios está en el cielo, en el éter, en el sueño, no sé, cualquier parte, ¿sí? Pero no está en esa experiencia, o sea, no hemos respetado esa norma exegética. Y la segunda es que si el texto es sacral, pues vamos a la experiencia sacral del texto. ¿Cuál es? La que acabé de decir, Dios libera, y si libera, crea. Libertad y creación es lo mismo en la teología bíblica, son sinónimos. Entonces, ahí está ese punto, que Dios libere y todas las ciencias bíblicas posibles para identificar ese fenómeno. Y aquí empezamos a redefinir el texto bíblico. ¿Qué es el texto bíblico? Es un acumulado literario que expone las experiencias que tuvo un pueblo como Israel para entenderse en medio de una situación conflictiva de muchos imperios. Ahora, ¿será que en Colombia no vivimos una situación parecida? Estamos así, de situaciones parecidas. Si en la Biblia me relatan esto y en Colombia vivo esto, entonces la Biblia sí posibilita puentes de formación. Y aquí viene el asunto pedagógico. Y el verbo conducir. Así como el pueblo de Israel condujo, así como Dios condujo al pueblo de Israel hacia la libertad, pues yo supongo que los procesos pedagógicos deben apuntar a lo mismo, a conducir al pueblo de Israel hacia la libertad. Ese es el significado de la palabra pedagogía. Pedagogos. Conducir, agogos en griego significa conducir. Entonces, si no conduce, no forma. Ahora, pues yo puedo conducir el pasillo, ¿no? Al abismo. Entonces ahí viene el presupuesto hermenéutico, ¿sí? Si me hace libre, forma, ¿sí? Si me hace humano, forma. Y es fiel y va de la mano con lo que nos plantea lo más fiel y lo más purito de la teología bíblica de la alianza. Y aquí viene el asunto didáctico. ¿Cómo hacer entonces para exponer esto? Yo, por ejemplo, he encontrado dos alternativas muy interesantes y están en las mismas herramientas del exégesis y con esto termino. El método hermenéutico. ¿El método hermenéutico qué es? El método de acercarme al texto bíblico, identificar su historia, identificar la experiencia de Dios en el texto y aplicarla. Ese es el método hermenéutico. ¿Qué es interpretar el texto y la historia? Interpretar. ¿Qué es buscar la experiencia de Dios en el texto? Juzgar o argumentar. Y cuando lo aplico en la realidad, ¿qué estoy haciendo? Proponer. ¿Sí? Proponer. O sea, son los mismos verbos o las mismas competencias que se han utilizado durante mucho tiempo en la educación colombiana. Y es posible sacar dentro del método hermenéutico ese mismo procedimiento didáctico. Entonces nos ha faltado de pronto un poco de visión frente a eso, porque a veces nos puede la religión institucional y nos puede un poco el asunto del procedimiento institucional antes de formar humanamente a nuestros estudiantes. Y ya para finalizar, pues el mismo método que utilizamos en Uniclaretiana, el método de la matriz social triádica también del padre Gonzalo de la Torre. Tendencias acaparadoras en el texto, tendencias comunitarias en el texto y la conciencia que toma una decisión. Hay que ser judío, yo siendo judío puedo hacer este método, sí. Siendo hindú puedo hacer este método, sí. Siendo luteranos, siendo católicos podemos hacer este método, sí. Siendo ateos podemos hacer este método, sí. Entonces nos ha faltado converger en la universalidad de la formación teológica para poder tener un mejor objetivo formativo. Hasta ahí sería mi. Muchas gracias, me generas una cantidad de inquietudes y yo no escribí un texto, yo le decía, pero tengo un par de ideas que quiero compartir y que creo que nos van a permitir dialogar. Cuando decimos Biblia y religión en la escuela, estamos hablando de tres cosas que hay que preguntarnos: ¿qué Biblia? ¿Qué tipo de religión?
y qué tipo de escuela, porque es una pregunta que me parece que en tu reflexión no se aborda. Y es que el modelo de escuela, yo voy a hablar como luterano. Para nosotros la escuela y la Biblia nacen en un contexto muy particular, siglo XVI, el inicio de la transformación del mundo de Occidente hacia la modernidad, llamémoslo así. Y hay un documento en que Lutero le escribe a los príncipes para que abran escuelas, ¿cierto? Es un apelo a los príncipes, es decir, al Estado para que abra escuelas. La intencionalidad de Lutero es que el pueblo aprenda a leer para que pueda leer la Biblia. Entonces hay un cruce muy particular que para nosotros como protestantes es fundamental, porque la Biblia va a concentrar la experiencia de la sacralidad que en la experiencia católica tienen otros íconos, ¿cierto? Imágenes, liturgias, elementos religiosos que aparecen en la experiencia católica. En el protestantismo clásico se va a concentrar en el texto sagrado. Entonces la Biblia pasa a ser el lugar de encuentro, por ejemplo, de la familia, en el devocional familiar, en la noche, pasa a ser el momento de la oración, y entonces es recitar un salmo antes de tomar los alimentos. O sea, va a concentrar muchísimo. Entonces, por lo tanto, el elemento de Biblia es muy, muy importante, al punto que una de las marcas del protestantismo en general es el domingo. Tú sabes cuál va a un culto protestante porque lleva una Biblia en la mano, ¿cierto? Es demasiado concentrado. Pero al otro lado está el tema de la escuela, y no podemos olvidar que la escuela se vuelve universal y obligatoria justamente en un modelo de control de sociedad, ¿cierto? Ese es el modelo de escuela que hemos heredado, y es un modelo de escuela que hasta hoy todavía nos cuesta manejar. Entonces tú hablabas de una hermenéutica liberadora, pero hay que pensar también una hermenéutica liberadora para la escuela. No es la escuela nuestra y el modelo de nuestras escuelas una práctica liberadora. Por el contrario, es una práctica adoctrinante. Y no estoy hablando solo de la escuela confesional o del elemento religioso, hablo en términos generales. Enseñamos a los niños a estar 8 horas sentados todos los días en clase para que cuando sean adultos sean buenos trabajadores de estar 8 horas trabajando en el sistema. Es decir, ese es el modelo, nace con los monarcas ilustrados, con aquellos monarcas que son terriblemente positivos, pero que al mismo tiempo se sienten ilustrados y quieren compartir ilustración con el pueblo. Pero la verdad, el discurso es bonito, el discurso de la universalidad de la educación, etcétera, pero la práctica es un adoctrinamiento de servilismo a la población. Y ahí yo sí creo que una lectura hermenéutica liberadora, que parte de un texto bíblico liberador, debe ser un cuestionamiento y una crisis por el modelo de escuela que tenemos. Particularmente en la tradición luterana, no hablo de todo el protestantismo, hablo de la tradición luterana, va a haber un favorecimiento por la educación secular. No que no haya educación confesional, pero se considera, en la estructura luterana de pensamiento, se considera que Dios gobierna el mundo. Eso es una famosa teología de los 2 reinos de Lutero, que nunca escribió como un dogma, pero que se construye después en el luteranismo, es que Dios gobierna el mundo a través de sus 2 manos. En una está el Estado y en la otra está la Iglesia. El Estado, que tiene la ley para poner orden, y esa es su función; la Iglesia, que tiene el Evangelio para predicar el amor de Dios, y esa es su función. El Estado tiene la espada para poner orden, y la Iglesia tiene la palabra para predicar el Evangelio. Y en esa estructura de 2 reinos, la educación le corresponde al Estado. Por eso Lutero apenas para que el Estado abra, los príncipes abran escuelas. En la Edad Media era la educación muy restricta, estaba en manos de la Iglesia, y ahí hay un cambio fundamental, ¿cierto? Entonces, si la educación es del Estado, no puede ser la Iglesia la que determine los contenidos de la educación. Claro, Lutero estaba pensando en un Estado absolutista, monarcas, él era muy democrático en la Iglesia, muy poco democrático en el Estado, pero en el cambio sustancial que se da hacia unos estados más democráticos, la educación debería democratizarse también, y la educación debe ser planteada de una forma mucho más amplia hacia todos.
Y ahí viene el tema. Y entonces ahora, ¿dónde queda la Biblia y la religión en esa escuela secular? Es una escuela que debe garantizar, y ahora sí, con firmeza, libertad de culto, libertad de opción, etc. Y ahí viene un gran debate, no solo para las escuelas confesionales católicas, sino también para las escuelas confesionales protestantes, y particularmente nosotros en Colombia tenemos algunas escuelas luteranas, y es una gran pregunta que nos hacemos: ¿cuál es el papel y por qué tenemos escuelas confesionales? Nosotros que abogamos por el derecho de la educación pública y de la responsabilidad del Estado para tener educación para todos, deberíamos replantearnos si es necesario que tengamos escuelas confesionales, ¿cierto? No las van a cerrar solo porque yo diga esto. pero sí hay una pregunta importante que hacernos. Yo quiero hacer dos anécdotas, una de experiencia personal mía. Yo siempre he sido protestante, nunca tuve la experiencia en mi hogar de ser católico, como muchos otros protestantes la han tenido. Es decir, ya mi abuelo era protestante, mis padres eran protestantes y yo soy protestante. Pero estudié en escuela pública, porque digamos, era el contexto y las posibilidades. Pero estudié en escuela pública en la que la cátedra de religión era católica, ¿cierto? Eso cambia en el 91, digamos, de alguna manera, con la nueva constitución, pero eso no fue mi experiencia de formación. Pero quiero recordar que recuerdo con mucho cariño un Nuevo Testamento que tuve que comprar para mi cátedra de religión. Fue un Nuevo Testamento de la Biblia latinoamericana, aprobado por el Imprimatur de Puebla, cuando solo vengo a saber, digamos, a reconocerlo después, porque no era la Biblia que yo tenía siempre, ¿cierto? Yo tenía Reina Valera, que son los protestantes. Y digamos que hay una aproximación interesante para la escuela, en la escuela de la religión, pero yo como protestante siempre tuve que saber que la cátedra de religión me distanciaba. Me acercó cuando leímos la Biblia, punto particularmente extraño. Era protestante, me sentí vinculado cuando tuvimos la Biblia, y luego más adelante en el colegio, cuando hablaban de en las clases de religión, de la historia del pueblo de Israel, resulta que yo me sabía las historias bíblicas, podía guiar allá diciendo que esa es una experiencia, digamos, desde lo personal. La otra experiencia de la iglesia luterana con las escuelas en Colombia. ¿Por qué surgen escuelas protestantes luteranas en Colombia? Y es básicamente por causa de la persecución religiosa. Porque los niños protestantes no podían ir a la iglesia católica. Eso es antes, mucho antes de mi experiencia particular. Mi experiencia es Bogotá, es urbano, pero la gente en el campo va a ser excluida. Y surgen una iglesia, una comunidad de fe y una escuela. El pastor y una profesora de religión. A veces la esposa del pastor era la profesora de la escuelita luterana, de la escuelita protestante. Escuelitas que acogían no solamente a los protestantes, sino también a veces llegaba el judío y aquel otro que lo obligaban a asumir una cátedra de catequesis en la escuela pública. Ese es un elemento interesante. Pero ya hoy en día, la necesidad de esa escuela protestante, particular para los luteranos, no está. Es decir, la mayoría de los que estudian en las escuelas protestantes, en las escuelas luteranas particularmente, son católicos. Y son católicos que optan por una formación en una escuela protestante. Y yo pues me pregunto, ¿cuál es el papel de la Biblia? Y a mí sí me parece que la clave no está tanto en si se usa o no la Biblia, sino cómo comprendemos la función en general de la escuela. Nuestras escuelas deberían reflejar nuestra teología. Y es una pregunta y una discusión que yo hago permanentemente al interior de las escuelas luteranas. ¿Son las escuelas luteranas proclamadoras de una teología de la gracia? ¿O todavía seguimos juzgando y calificando y hablando del mérito? Tú mencionabas el verbo conducir, pero a mí me cuestiona a veces el conductismo como un elemento muy particular y muy fuerte en las escuelas, que tratamos, o sea, eliminamos la posibilidad de la opción. El conductismo a veces nos elimina esa posibilidad de la opción. Yo creo que la teología liberal, tú lo has expresado de forma muy hermosa, y una teología que lleva a la gracia. Y creo que el tema central es el hermenéutico, fundamentalmente. El tema hermenéutico es qué tipo de aproximación estamos teniendo a la Biblia, pero no solo a la Biblia, sino a la vida, al proceso de formación, al ser iglesia. Es que cuando hablamos del papel de la Biblia en la iglesia, en la escuela,
estamos también pensándonos el papel de la iglesia en la sociedad. Es decir, nosotros quiénes somos en una sociedad que ya no podemos seguir pensando como una sociedad confesional. Por más de que quisiéramos, por más de que en Colombia sigue siendo mayoritariamente cristiana y mayoritariamente católica entre el mundo cristiano, no somos una sociedad homogénea y no lo vamos a volver a hacer nunca más. Porque el mundo globalizado es un mundo de una sociedad que no es homogénea, nunca lo ha sido. La Edad Media no fue homogénea. Los estados y los modernos nunca fueron homogéneos. Digamos que hay que redescubrir ese papel de la heterogeneidad y asumir el rol que nos corresponde como cristianos en esa sociedad heterogénea. Y yo sí creo que la pregunta es si nuestro rol es o no liberador. Yo creo que ahí para poder discutir, hablar con todos. Sí, con todas. y definitivamente, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Digamos, la pregunta de qué tipo de escuela, qué tipo de Biblia y qué tipo de religión, ¿no? Porque cuando nos preguntamos por el tipo de escuela, digamos que lo que también se encuentra en el trasfondo de esto es este asunto, ¿no? Porque si yo no redefino el tipo de escuela, pues difícilmente podré definir el tipo de educación y que no solamente es en materia religiosa, porque lo formativo no solamente le incumbe a la religión, le incumbe a todas las áreas del currículo, o sea, le incumbe a todas las áreas del currículo. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces aquí esto para dónde va. ¿Y de qué tipo de escuela estamos hablando? Claro, porque nos tenemos que meter en el mismo presupuesto, porque la educación como la vemos hoy en día, y como lo dijo Paulo Freire, es absolutamente bancaria, ¿sí? Responde a un modelo económico y a todas estas lógicas que acabaste de comentar. Sin embargo, la gran pregunta es, bueno, existen las escuelas católicas, ¿sí? Existen las escuelas confesionales y existen las escuelas luteranas, y muchas de estas escuelas existen con un objetivo confesional claro. Pero hay otras escuelas que existen, que tienen su confesionalidad institucional, pero no tienen como objetivo la confesionalidad, sino que desde la confesionalidad buscan qué tipos de caminos o de opciones de formación humana pueden haber, pueden existir. Y ahí está la Biblia, por eso dijimos, ahí está la Biblia difuminada en todo este espacio, porque claro, con el mismo texto bíblico yo excluí en algún momento de la historia, pero cuando me acerco al texto bíblico como es, veo que el texto bíblico me está manejando otros presupuestos. Quizá otra de esas salidas, y también ya para también finalizar el aporte, también lo planteamos desde acá con la perspectiva de la interculturalidad, ¿no? O sea, no se trata de ver quién tiene la razón, sino de cómo todos tenemos la razón y cómo todos nos podemos poner de acuerdo en un proceso de diálogo. Y por qué no también cómo todos podemos equivocar. Claro, y como todos nos podemos equivocar. Y este asunto de la conducción, yo no me refería por ahí. No, claro. Yo no estaba dando ninguna perspectiva psicológica, estaba tocando, yo simplemente estaba diciendo era el caminar, un caminar. Claro, porque el conducir suena es como ¿sí? A depender, ¿no? Y en ningún momento esa fue la intención. Porque digamos, al menos desde la teología bíblica, pues ese depender responde es simplemente un ejercicio de la libertad. Responde un ejercicio de la libertad. Entonces, aquí quedan planteados los dos temas para escuchar algunas interpelaciones de parte de ustedes. Yo trabajo en hogares claretes, que se podría definir formalmente como educación no formal. Pero exactamente las inquietudes que ustedes dos han planteado son las que tenemos nosotros ahora para superar una serie de contradicciones que tenemos de hecho y para encontrar el camino auténtico, qué papel juega finalmente lo espiritual en el proceso terapéutico, ¿no? Porque tenemos unas cosas casi esquizofrénicas, como decías tú, somos contratistas del Estado y como tal, entonces somos aconfesionales. Pero los contratistas somos una comunidad religiosa que tiene eso como un espacio de misión, y de misión absolutamente católica. Después el claretiano abrirá nuevas perspectivas. Nos encontramos con ese hecho patente en cualquiera de nuestros hogares. Hoy hasta el 70% de nuestros residentes, de nuestros internos, provienen de distintas experiencias religiosas y vienen de experiencias religiosas protestantes o evangélicas, en fin, y seguimos nosotros muy convencidos de que la enseñanza es
desde lo católico, ¿no? Luego, el otro tema es que, como otros lo han hecho explícitamente, intentemos saber si lo terapéutico es la teoterapia. Entonces, frente a un problema tan serio como las adicciones, pues aquí hay que meterle el poder divino, porque humanamente en la aproximación casi siempre es fallida. Entonces, a ver si Dios, y qué clase de Dios, el Dios que destruye, pero el Dios que salva al pueblo de tantas maneras, es el que nos funciona. Entonces, ¿cómo superar esas contradicciones? Y afortunadamente, pues por la formación claretiana y por esta gracia de Dios que ha significado el caminar con nuestros hermanos enamorados de la palabra, pero más enamorados todavía del pueblo que lee, que vive la palabra, pues vamos encontrando cosas. Y nos planteamos en un momento, hay que hacer entonces una hermenéutica terapéutica, ¿no? Pero estamos profundizando y dijimos, pero es que si la hermenéutica fundamental, ¿a qué nos lleva? El Dios que salva, el Dios que libera, el Dios que humaniza a ese habitante de la calle o a ese drogadicto perdido, es recuperarle humanidad, es recuperarle, es producirle sanación que lleve a la liberación, ¿no? Entonces le dimos muchas vueltas y ahora estamos encontrando que en el texto bíblico, leído de una manera fundamentalmente hermenéutica, contextualizada, aplicada a esas distintas poblaciones, entonces tenemos una fuerza grandísima que cuando llegue bienestar familiar, a ver cuál es su diferencial y qué es lo que está produciendo los milagros. Por ahora los milagros no han llegado muchos porque los índices de recuperación tenemos que reconocer que son muy bajitos, pero ya podemos decirle nuestro diferencial la palabra de Dios. Oiga, pero esto no es creyente aquí. No, pero es que es una palabra amplia. Y esa dimensión ecuménica tenemos que recuperarla, sobre todo con todos los imaginarios que tienen nuestros educadores, el papá y la mamá y la abuela que logró que el muchacho se metiera en un proceso terapéutico y que entonces espera que el Dios de los claretianos salve a su muchacho. Y resulta que ese muchacho entra en unos procesos muy bellos, de que no tenemos misa casi nunca, de que antes de la oración tenemos la meditación trascendental, que nos fuimos a la India y encontramos unas técnicas de interiorización que en el yoga y que en la meditación lo aquietan y le ayudan a descubrir su mundo sin que pues, se mencionan los grandes maestros, pero es desde esa realidad más profunda que ahora con la Biblia simplemente la vamos a encontrar referenciada, garantizada y con aval, ¿no? Esa es nuestra experiencia y nuestra apasionante búsqueda en este momento. A mí me llama mucho la atención porque yo creo que esa es la gran pregunta que los cristianos tenemos que hacernos, es ¿cuál es nuestro papel como cristianos en ese mundo secular amplio? Es decir, yo sé que tenemos muchas veces la idea, la añoranza y la nostalgia de volver a un mundo cristiano, cristianizante, pero es una añoranza que embellece cosas que no fueron siempre tan bellas, ¿cierto? Pero la realidad es que esta es la realidad que tenemos hoy. A mí me llama muchísimo, y escuchándolo pensaba en Bonhoeffer, el pastor, teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, que planteaba un cristianismo sin religión. Es decir, ¿en qué manera nosotros, nuestro papel es comunicar el evangelio, que es un evangelio liberador, y que tenemos que utilizar todos los mecanismos que podamos para que esa tarea se lleve adelante? Pero que eso no tiene por qué significar un adoctrinamiento hacia mi experiencia única de fe o hacia mi manera de comprender la fe. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, es desvestir del lenguaje religioso nuestra aproximación de fe, incluso nuestra lectura bíblica. Tú decías, ¿qué papel puede tener la Biblia? Yo creo que muchísimo. ¿La Biblia qué es la Biblia? Es una colección de experiencias humanas tratando de encontrar sentido. Eso es la Biblia. Algunas veces
con aciertos, otras con fracasos, unas desde lecturas triunfalistas, otras desde asumir la cruz y meterse en el fuego y caminarlo y sufrirlo, pero son experiencias humanas. Por eso es que la Biblia tiene trascendencia, porque cuando la leemos desde ahí, desde lo humano, encontramos experiencias donde yo me pueda conectar. Y claro que los jóvenes necesitan conectar, y claro que en la escuela sí se puede dar esa conexión. Pero si yo la sigo usando como libro de catequesis, pues estoy abriendo la puerta de salida de la iglesia. Esa es una crítica que alguna vez decía en la iglesia cuando yo trabajaba en Brasil con la iglesia luterana, que decía, la catequesis para la confirmación es preparar a los jóvenes para volver a la iglesia. ¿Cierto? O sea, los obligábamos 2 años a participar de un proceso de catequesis para que al final quisieran decir, no vuelvo por aquí, tal vez hasta cuando me vaya a casar y tenga que volver a hacer. Porque no hay presupuesto. Claro, porque ¿qué lectura estoy haciendo? ¿Quién sabe cuáles son mis presupuestos o mi desde dónde? A veces es fundamental. Por eso yo no estoy diciendo acabemos las escuelas confesionales, pero las escuelas confesionales deben seguir existiendo para la única tarea que tenemos, y es proclamar un evangelio que libera. Ayudar a liberar. No va a hacer crecer iglesia, eso no funciona. Las iglesias no van a crecer por eso. Es decir, podemos hacer que gente salga de una banca de una iglesia y se meta a una banca de otra iglesia, pero eso no es predicar el evangelio. Claro, y a mí me parece que el padre José Fernando dijo una palabra muy hermosa cuando dijo hermenéutica terapéutica. Eso no es descabellado, ¿no? Si yo me voy a la raíz griega, me encuentro con el verbo terapefo, que significa sanar. ¿Y qué es sanar? Salvar, liberar. O sea, nos encontramos con el mismo camino. Exacto. Y cuando uno dice hermenéutica terapéutica contextualizada, suena redundante, pero es bello, me pongo en la tónica del movimiento bíblico latinoamericano y el gran esfuerzo por hacer hermenéuticas específicas. En Uniclaretiana, en nuestro pregrado, somos la única carrera de teología que tiene una materia de 4 créditos que se llama hermenéuticas específicas. O sea, no es solamente leer la Biblia, sino cómo la leemos desde los diferentes rostros y desde los diferentes campos de visión. Ahí, en la misión del padre José Fernando, hay una hermenéutica específica que se está cosiendo y que no empieza con la vida, sino con la Biblia, no empieza con la Biblia, sino con la vida de esa comunidad terapéutica. O de que, exacto, porque no es la Biblia por la Biblia, es la Biblia que lleva algo. Pero para eso tiene que haber esos presupuestos hermenéuticos, porque si no, no logramos. O sea, yo siempre he entendido la formación como pasar de forma en forma. Y esa es la gran herencia que tenemos de los griegos, esa noción de formación. Aquí, digamos, de qué forma en forma estamos hablando, ¿no? O sea, no exacto, no hay un desde dónde ni un para dónde. Entonces, quizá falta de pronto despojarnos un poco de los prejuicios hegemónicos de las iglesias particulares, ¿no? Creo que ahí hay un gran peligro, porque si lo que estamos buscando es adoctrinar, pues no vamos a lograr el objetivo. Y el adoctrinamiento se parece muchísimo más al tipo de escuela que acabaste de criticar que al modelo verdadero de un evangelio que necesita estar en diálogo intercultural permanente. Esa crítica tenemos que levantarla permanentemente, porque las escuelas se volvieron están en función de, independientemente de lo que abordemos, la escuela nunca es ingenua. Hay una intencionalidad, es decir, si formamos para algo. Entonces, un sistema que atiborra 50 estudiantes en una sala de clase, pues tiene una intencionalidad, ¿cierto? Que les dice lo importante es que al final tengan un cartón y vayan y hagan fila para conseguir un trabajo. Eso está ahí dado. Nosotros no podemos ser ingenuos, es decir, yo sí creo, y eso es el planteamiento que yo hago a las escuelas confesionales luteranas, que son poquitas en Colombia, en un momento tuvimos muchas, hoy hay muy pocas, por lo mismo. En un momento era la escuela importantísima, uno porque no había escuela pública, porque era en el campo, porque los luteranos no podían ir a la escuela confesional, etcétera, y les tocaba tenerla. Pero hoy ya no es tan viable y ya no hay plata para tenerla. Es decir, ya no puedo tener una escuelita para 10 personas, somos tan poquitos los luteranos que no tenemos tantas. Entonces, se han venido concentrando en algunas. Yo sí creo que deben estar. Uno, porque creo que nosotros, desde la experiencia de fe, tenemos la labor de seguir siendo contraste en la sociedad. Es decir, lo triste es que fuera que en las escuelas públicas asumieran mejor el proceso de formación en cátedra religiosa que en las escuelas convencionales. Y conozco experiencias. Yo tengo un amigo que es profesor de religión en el distrito de Bogotá. Él se candidató para esa cátedra. No compitió con nadie, porque nadie se candidata para ser profesor de religión.
y él ha construido un modelo donde enseña religión, no catequesis. Y entonces en la escuela pública les habla de religiones africanas, les habla de religiones indígenas, hace comparaciones, les permite crecer en el conocimiento. Desde una perspectiva de ciencias de la religión, a mí me parece que es válido desde la escuela. Y también habría que plantear ahí el modelo de escuela y el modelo pedagógico, Claro. porque no todo modelo de escuela y no todo modelo pedagógico soporta. Permitiría semejante Lo apuesta. primero que habría que hacer es replantear eso. Y volvemos a la pregunta inicial de qué tipo de Y escuela. claro, y seguramente no todas las escuelas nuestras van a ser un contraste, pero deberían ser. Es decir, deberían ser las escuelas que brillan por permitir que el evangelio libere y no porque oprime. ¿Cierto? Entonces, antes que esperar eso de la educación pública, que es la pelea, y entonces se pierde religión, hombre, pues sí, porque es una cátedra, porque es que la religión hace parte del conocimiento universal, por eso está la cátedra de religión ahí, y por eso hace parte de la formación de la escuela pública, por eso nos han quitado, porque es que es parte de la cultura que tenemos que preservar, el conocimiento religioso. Otra cosa es la profesión de fe de cada Ahí quien. viene la profesión. Y ese es otro modelo. Pero, ¿por qué cuando los jóvenes van a optar por la fe o por una experiencia de fe? Cuando la encuentren liberadora y cuando la encuentren para su experiencia de vida importante, relevante. Sin esa relevancia no va a dar. No porque le hayan repartido una cátedra doctrinal en la clase de religiones que yo voy a optar por esta o aquella fe, sino porque la experiencia que yo he vivido en esta escuela sea significante en mi vida. Y entonces, Y que también tiene que quedar claro, y lo voy a decir en palabras escuetas, un poco pesadas, tampoco es nuestro asunto, ¿no? El asunto de la opción del joven. claro, si no la hacen. O sea, el Estado defiende la libertad de conciencia y la Iglesia Católica también. En el Concilio Vaticano II está el famoso decreto sobre la libertad religiosa. Entonces, o sea, dentro de la misma Iglesia, dentro del mismo magisterio, tenemos las salidas también para redefinir esto. O sea, cuando quien dijo que la educación religiosa y la catequesis tenían que ser distintas y complementarias, pues fue Juan Pablo II. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo en la escuela con la cátedra? Porque decimos sí, responde a los intereses, pero al mismo tiempo, pues no sabemos desde dónde lo estamos fundando. Y para los O sea, yo pienso que dentro de las mismas iglesias está la salida, sino que nos puede el asunto hegemónico, y nos puede el asunto dogmatizante, y nos puede el asunto de tener la seguridad personal en quietica. porque nos da miedo enfrentar el sistema. Claro. Hay que asumir una ruptura del sistema. Claro, y sobre todo cuando tú dices la religión, ¿para qué, en qué modelo de escuela? Un modelo de escuela donde se sigue perdiendo, ¿no? Se pierde el año, cuando se hizo una experiencia de crecimiento, de contraste, se pierde castellano porque no sabes todas las declinaciones, se pierde religión, entonces, y complicadísimo enseñar una religión en un modelo de escuela que no es un proceso de crecimiento, de error y ensayo, etcétera, etcétera. Entonces sí estamos en un conflicto bien serio con respecto a la educación religiosa escolar. Ya que mencionaste este asunto también de las otras áreas del conocimiento, se me quedó por fuera del tintero eso, ¿no? Que inclusive aprovechar bien la literatura bíblica es un punto de convergencia didáctica, de didácticas, ¿sí? Acercarme a la geografía bíblica, ¿qué es? O sea, eso tiene una didáctica de la decir. Acercarme a la historia bíblica, ¿qué son las didácticas de la historia? Acercarme a sus géneros literarios, que es las didácticas de la literatura y de la estética. ¿Sí? Acercarme a sus géneros literarios, a la antropología. O sea, en la educación religiosa escolar hay un cantón de saberes en juego que el maestro no los aprovecha. Pero también porque hemos hecho una ruptura de conocimiento. Nos hemos especializado. Y hay una cosa tan absurda como que el maestro de la clase de religión le dice al niño que Dios creó el mundo en 7 días, y el profesor le dice que no, que eso es un cuentico, que aquí es la clase social, es que esto es un tema de la evolución. Y no ayudamos a conciliar conocimiento, no ayudamos a comprender realidades, sino que cada uno va por su mundo, y el profesor de religión nunca va a decir, no va a asumir la posibilidad de dialogar con el otro, porque es que yo tengo una verdad, y el otro dice que tiene la otra, y el estudiante de mala aprende a responder en un lado una cosa y en otro otra porque tiene que pasar. O sea, es ese absurdo de educación que hemos llegado.
y creo que nosotros sí tenemos que Y en repensar. la actualidad sí, de verdad hay que reconocer, hay unos esfuerzos académicos. La Javeriana de Bogotá ha hecho unos grandes esfuerzos por hacer una amplia investigación desde las cátedras de educación religiosa escolar. La Universidad de La Salle también ha hecho un gran esfuerzo. O sea, hay muchas universidades que están comprometidas y muchos grupos de trabajo pedagógico también. Y esperamos reformar un poco eso. Y hay que decir que yo sí creo que la ley de educación, digamos, la apuesta de que cada institución construya un proyecto educativo nos facilita eso. Es decir, en otra época el programa venía de arriba para abajo y todo el mundo simplemente repetía lo mismo. Ahora cada institución tiene que hacer el desafío de construir su propio proyecto pedagógico, pero no nos lo tomamos en serio, es decir, no vemos ahí una oportunidad, sino uy, qué pereza, nos toca construir ese proyecto y evaluarlo cada año. Pero no, hay una oportunidad enorme de crecimiento y de aporte a transformación de la realidad de la educación. Yo quería aportar algo y es no solamente ya pensar el tema de la educación religiosa en el campo, por ejemplo, de la primaria y la secundaria, sino, por ejemplo, en Medellín hoy ha avanzado mucho el tema del estudio de la religión en las universidades. Hoy, por ejemplo, uno de los cursos electivos que más grupos está abriendo en la Pontificia Bolivariana es el de Historia de las Grandes Religiones. Y un poco, por entre 10 o 15 profesores hoy, estamos trabajando ahí en EAFI, están llamando hasta empresas, pagando por cursos de Historia de las Grandes Religiones. O sea, un grupo en Sura, por ejemplo, pues poner cualquier nombre. Y hay un gran interés por el estudio de la religión como tal y del fenómeno religioso. Lógicamente, la construcción que hemos venido haciendo ha sido desde la fenomenología religiosa, la antropología social y cultural, toda esta perspectiva pues más casi que hasta etnográfica. Sin embargo, yo pensaría que conectar, por ejemplo, estos presupuestos de la escuela primaria y secundaria con estos cursos que venimos construyendo ya en la universidad sería bien interesante para los estudiantes y para el discurso, darle como cierta sostenibilidad al discurso de la religión. Y yo pienso que también está lográndose esto por todos los fenómenos geopolíticos que hay en torno de la relación poder religioso y Estado. Entonces hay un gran interés por el discurso de la religión, además porque hoy está sobre la mesa todas las discusiones o las contraposiciones políticas que en efecto, utilizando el texto bíblico, se están dando en términos de políticas públicas. Uno miraría solamente en Colombia hoy la gran discusión. En América Latina, si uno mira el marco geopolítico de nuestra esfera política en América, si ustedes analizan casi todos estos países hoy, hay pastores que se han lanzado a la presidencia, al Senado, a la Cámara, buscando como retomar nuevamente el poder ideológico porque la sociedad se está perdiendo y demás, que yo creo que le quita un poco de seriedad al ejercicio que los académicos están haciendo. Entonces, utilizando el texto bíblico, por ejemplo, para tumbar normas de políticas públicas, que es un gran avance de la sociedad, en términos, por ejemplo, de políticas LGTBI, feministas, de las comunidades afrodescendientes y demás. Entonces, yo sí creo que este mismo espacio que vamos creando aquí, palabreando, podría generar, yo vi que nos están siguiendo algunos profesores también detrás, por ejemplo, de la Católica del Norte y demás, generar un espacio de discusión en esta ciudad donde hoy más de 15 profesores estamos hablando de religión en las universidades, en las empresas, en corporaciones y demás. Porque ahí yo creo que sobre la mesa está puesta toda la posibilidad de hacer esa discusión de la religión, pero sobre todo el tema de hoy, de las Sagradas Escrituras. Y yo cierro para no alargarme ahí con algo. Miren, la experiencia que he tenido con los estudiantes de historia de las grandes religiones, yendo a la muestra bíblica del padre Gonzalo de la Torre, es que se les abre un mundo totalmente desconocido para ellos. Con la Biblia y haciendo todo el giro por la muestra bíblica. Y cuando los muchachos llegan ahí, muchachos de ingeniería, de arquitectura, de diseño, de teología, de filosofía, están descubriendo una cosa que en su vida habían escuchado. Y cierro con esto que puede sonar hasta gracioso. Hasta el punto de preguntar al padre, ¿usted si es padre? ¿Usted celebra misa? Y entonces uno más o menos identifica qué les han enseñado.
sea, para pensar que hasta el padre lo que está diciendo no es educación religiosa o no es formación religiosa, ¿cierto? Tú me llevas a varias, me genera varias cosas importantes que decir. Una es que tenemos que reconocer que la sociedad no es homogénea. Cuando hablamos de protestantismos y del lugar de la Biblia en las escuelas y los colegios profesionales, hay tal gama de diversidad y tal gama de lecturas. Por eso la pregunta de cuál Biblia, cuál escuela, es decir, ¿con qué me aproximo yo a la Biblia y cuál sociedad quiero? Entonces, algunos modelos que tú mencionas de políticos que hacen política con perspectiva confesional, etcétera, normalmente están en la búsqueda de unos modelos conservadores de vuelta al pasado y de exclusión. Digamos que no hay homogeneidad en eso y eso es importante mantener. Y la otra cosa muy importante que me llama la atención es el papel de la Biblia en la educación superior. La Biblia para nosotros es una completa desconocida. Es decir, claro, yo tengo una formación protestante de casa, entonces la Biblia ha hecho parte de la cotidianidad, pero en general la Biblia es una completa desconocida. Si las historias bíblicas se conocen por las películas de Semana Santa antes que por la experiencia litúrgica, eso es un drama. De hecho, hay que hacer referencia a la película para recordar el pasaje bíblico. Entonces, eso es parte, digamos, que nos debe generar una inquietud, por lo menos. Yo fui profesor de la Universidad Rosario en un centro de estudios teológicos y de las religiones, que no sé si todavía existe, se llamaba CEPRE. Era muy interesante porque teníamos compañeros de diferentes religiones, y teníamos diferentes cátedras. Yo daba varias, una era historia del protestantismo, y la mayoría de las personas que iban a estudiarla eran de relaciones internacionales, de finanzas, porque están interesados en conocer el mundo más allá de la realidad del mundito nuestro parroquial, digamos. Pero una experiencia que tuvimos allá fue que, y es un invento, una apuesta loca que hicimos, pues abrimos una cátedra que se llamó La religión según los Simpsons. Y los Simpsons eran una disculpa para abordar las ciencias de la religión, judaísmo, cristianismo, hinduismo. Fue una experiencia muy interesante porque, claro, la mayoría de los jóvenes iban por los Simpsons, pero terminaban supremamente involucrados en el elemento de lo religioso. Creo que ahí aparece el tema de lo didáctico. Hay que abandonar la idea de que el discurso de la religión es un discurso serio y sesudo y aburrido. No es una experiencia cotidiana, porque es desde la vida, ¿cierto? Pero la verdad, John, es que en las clases de educación religiosa escolar lo que menos ha sido es sesudo. O sea, bueno, han sido muy aburridas, pero no muy sesudas. Porque si fueran felices. sesudas, yo diría, pues bueno, pues se sabe la historia de la historia de la iglesia, se sabe del asunto, pero es que sesudas, aburridas quizá, o para algunos días. Yo siempre tendré la experiencia de un día llegando al salón de clase, estudiantes de un colegio que amo profundamente, que me dijeron, profe, ¿en qué momento vamos a dormir con la meditación? Una experiencia de un profesor anterior y me la preguntaron a mí. Yo les dije, no, aquí vamos a sufrir. Entonces les decía yo, no, cruz. Sí, la cruz para hacerlo. Y una cosa que dijo Heiner en la misma línea, Heiner, si en este momento vemos el festival de lenguajes religiosos, digo festival, ¿sí?, de lenguajes religiosos en el medio político, con miles de intereses, menos los intereses que de verdad debería tener el lenguaje religioso, hoy más que nunca, y que me escuche todo el mundo, se ratifica la necesidad de formarse teológicamente, con mayores veces. Ahora, hay escuelas teológicas de escuelas teológicas. En Uniclaretiana tenemos una apuesta absoluta por la contextualización del ejercicio teológico, pero definitivamente tiene que haber un espacio de discusión. Y en la escuela y con los jóvenes debería ser la clase de la educación religiosa escolar. Si la sacamos del currículo, entonces ¿quién va a debatir eso? ¿Sí? Pero si la ingresamos, ¿desde dónde lo vamos a debatir? Se nos vuelve un asunto conflictivo que es necesario mencionarlo para continuar en los procesos de formación, ¿no? Y sí, es verdad, hay estudiantes que preguntan, ¿y usted sí celebra misa? A uno le preguntan, ¿y usted es ateo? ¿O usted es católico? ¿Sí? Le pregunto, ¿usted es creyente? ¿Usted es pastor? La verdad es que falta formación crítica. Falta formación crítica. Empieza uno a decirles el Imperio Romano en la época de Jesús de los Evangelios y dicen que parecen más una clase de ciencias sociales. Y lo que estamos identificando es una didáctica que se nos cruza en la clase de la educación religiosa escolar. Un tema que yo creo que no se podía quedar, para que quede abierto, es el tema de la enseñanza religiosa vinculada
al tema de la ética o de la moral, donde otra vez la palabra de Dios ha sido tremendamente mal utilizada, pero sería la clave. Y entonces, en eso sí que tenemos lo que tú mencionas, una esquizofrenia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Hay que condenar la educación sexual que da el ministerio porque va en contra de los principios religiosos de la moral católica. Ideología de género, todavía, y sin saber muchas cosas, se macartiza, pues, se le aplican procesos de inquisición, porque entonces estamos en las antípodas, y resulta que si hay un espacio donde nos podemos encontrar en la recuperación del cuerpo, del placer, de la ética liberadora, pues sería a través de la Biblia. Yo creo que ese tema tiene mucho todavía que dar. ¿De qué tipo de Biblia estamos hablando? Por eso la pregunta es: ¿qué Biblia? ¿Para qué escuela y para qué sociedad? Lo que pasa, pues, lo que logro entender es que toda la vida hemos estado dentro de sistemas, un mismo sistema político, un mismo sistema religioso. Entonces, digamos que en esa medida hemos crecido y nos han querido encarrilar en esas mismas situaciones. ¿Qué pasa ahorita con lo que decía el compañero en las universidades? Que ya la gente no quiere, ya la gente no quiere que te encasillen en una misma idea, sino que quieres escuchar opciones y quieres tener y elegir, lo que tú decías, la opción de elegir, no de llevar, sino de que las personas elijan. Lo segundo es el mensaje, ¿cierto? Hemos hablado, o sea, el mensaje está ahí en la Biblia, está ahí claro y está muy bien, no se ha sabido llevar. No se ha sabido dar, no se ha sabido entregar ese mensaje en las universidades, en los espacios, con las personas que más conocen, y digamos que por eso tenemos la reacción que tú decías, que mencionan Biblia y se imaginan dicen una cantidad de exclusión, de guerras, de todo, porque el mensaje no ha sido entregado de la forma correcta, por decirlo de alguna manera. Y lo tercero es que digamos que pienso que nos tocaría pasar más de la intención a la acción. Todos hablamos, todos predicamos, todos decimos y se escucha muy bonito y eso perfecto. En cualquier situación de la vida, religioso, humano, como lo queramos mirar, suena muy bonito, pero ya cuando nos toca pasar de que yo quiero hacerlo, pero voy a hacerlo, digamos que ahí tampoco. Y que los ejemplos, hablamos del ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo muestro yo el mensaje de la Biblia? No hay nada mejor que desde el ejemplo, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo las grandes instituciones? No hablando solo de iglesia, sino del Estado. Entonces, ¿cómo estamos llevando ese mensaje? ¿Y cuál es la acción? ¿Qué es lo que yo quiero mostrar para que las personas que de una u otra manera están muy lejos del mensaje, cómo los atraen? No solo hablándoles bonito, ¿qué estamos haciendo para atraer más personas? Es algo importante, y es que la Biblia tiene que recordarnos. Debemos recuperar el sentido transformador de la palabra. De hecho, es algo que la palabra siempre dice de sí misma, ¿no? La palabra es más cortante que una espada de 2 filos, logra transformar realidades. Pero nosotros la hemos domesticado y hemos hecho de la experiencia de la palabra una experiencia suaviza la realidad, la acomoda, y creo que hay que ser capaces de volver a romper paradigmas. Si la palabra no rompe paradigmas, entonces no es palabra. Si no es capaz de picar y incomodarnos, entonces algo mal está. Yo lo digo con frecuencia a mis estudiantes cuando les daba clases de hermenéutica y de exégesis. Les digo, si cuando ustedes van a escuchar un discurso, un sermón, un discurso, una homilía, y esa homilía no les incomoda, ustedes no escucharon la palabra. O sea, si solo confirma lo que yo pienso, ahí no hay mensaje. El mensaje tiene que romperme paradigmas y hacerme repensar frente a mí. Porque es básicamente lo que también Jesús decía, la piedra de tropiezo, la que nos hace desacomodar la realidad para que podamos encontrar otras posibilidades. Cuando no sucede eso, la Biblia se nos vuelve solamente, digamos, una disculpa para sostener nuestros discursos ideológicos. Esos que ya tenemos previos y sobre los que pensamos, entonces buscamos los versículos bíblicos que se acomoden a mi manera de pensar o a la realidad que yo considero que debe ser la que se establezca. Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Es lo que normalmente vemos, ese es el uso que se hace de la Biblia, no solo en la escuela, sino en los púlpitos, permanentemente. Ratificamos los presupuestos herméticos. Si libera, forma, humaniza, sí, y que están dentro del mismo
Bueno, sí, yo creo que hay alguna otra reflexión final de parte de quienes hemos hecho parte de esto, alguna pregunta, alguna posición. Sería muy interesante, antes de despedirnos de este espacio, escuchar, yo no diría que evaluación, pero sí unas conclusiones muy chiquiticas de cada uno de nosotros sobre la experiencia que hemos tenido hoy, para que nos quede también como una parte formativa escuchándonos entre todos. Desde la experiencia que he podido tener de trabajo con comunidades de niños y de jóvenes, con comunidades rurales y étnicas, y en esencia y escuchando los planteamientos de todos acá, los que han expuesto, ratifico que sea la Biblia, sea el método, sea la religión, como quiera que sea, que nos ayude a encontrar sentido de vida, que es de lo que adolecen nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Por falta de sentido de vida se están entregando, o los estamos dejando entregarse, o les estamos propiciando esclavizarse en cualquier cantidad de opciones esclavizadoras. Si no hay sentido de vida, podemos ser los mejores profesionales, podemos ser la gente, los más intelectuales, pero no tenemos norte, no tenemos rumbo. A muchos padres de familia en muchas comunidades les he llegado a decir: no se preocupe si su muchachito no sale adelante a los ojos suyos, no estudia mucho. Dele a beber a Dios desde la leche materna para que su muchacho tenga sentido de vida y sepa sortear todas las situaciones. Si eso no es posible porque usted no le da ejemplo, entonces sígase matando para darle un estudio que igual lo va a conducir a donde va a ir el muchacho tarde que temprano. Sentido de vida, sea cual sea la opción, sea cual sea la confesión. Más quieren compartir. Que este espacio hablábamos de cómo llevar el mensaje, ¿cierto? Que no lo puedan replicar más. Es una forma directa de que la gente escuchemos, tengamos otra percepción de muchas cosas que uno normalmente cree en situaciones, es esto, pero estos espacios le abren a uno un poquito más la perspectiva de cada situación. Y lo importante es que las personas que estemos acá lo tratemos de replicar, ¿cierto? Nada ganamos con venir, eso fue para mí una decisión, la invitación que me hicieron a este espacio, y pues es replicar, simplemente replicar desde el ejemplo. Pues les digo, o sea, soy como muy partidaria de que más de intención es más de acción, o sea, es más de ir y tocar situaciones y personas que hacen no solamente en la mera intención de hacerlo. Gracias. Chévere recordar tal vez la hermenéutica latinoamericana, que es ver, juzgar y actuar. Ahora que estamos hablando de Medellín, 50 años del hermenéutico latinoamericano, la verdadera hermenéutica lleva a una búsqueda de transformar la realidad, no se queda solo en la... Si transforma, hay un objetivo pedagógico claro, basado en una experiencia religiosa contundente. Que debe ser juzgada nuevamente, que y debe es ser un juzgada. ciclo, ¿cierto? Siempre circular. Yo no sé qué tanto es la intención de empezar o invitarnos a palabrear estaba el hecho de que fuera la palabra por excelencia la protagonista de hoy. Gracias por esa inspiración. Uniclaretiana es un espacio para discutir. Yo también quiero hablar del espacio y decir que me siento muy honrado de poder compartir esta oportunidad de compartir un espacio abierto, sin presiones, con la libertad de poder aportar y crecer juntos, porque y gracias por venir. Bueno, de igual forma, yo les invito, aprovechando que este palabreando, invitamos pues a Teología para el próximo palabreando, el último miércoles de mayo, en donde el programa de trabajo social nos va a hacer una reflexión en torno a uno de los temas en los cuales ellos vienen trabajando. Recuerden que el último miércoles de cada mes tendremos este espacio de 4 a 6 de la tarde, más o menos el tiempo de desarrollo, y que iremos entonces variando el palabreo. Simplemente invitamos con un tema y comenzamos a hablar entre nosotros. La idea es que a final de año el grupo esté mucho más grande, pero también más empoderado para que realmente sea una discusión muy abierta.
Aprovechando este tema, les invito a visitar nuestra biblioteca, la Biblioteca Provincial de los Claretianos, en el cual hay una gran riqueza en el tema de religiones y de Biblia. Yo creo que que quienes nos están escuchando, nos están siguiendo por internet y quienes están acá quieren saber más de este tema del que hablamos hoy, yo creo que tienen la biblioteca con más números de libros que pudiéramos encontrar aquí en Medellín. Entonces, esa invitación también está abierta todos los días. Yo creo que Ángel aquí, con todo el amor del mundo, les espera y les puede ir mostrando cuál es toda la bibliografía que tenemos en términos de religiones, historia de las religiones, en el tema teológico y bíblico y filosófico, pues. Pero de manera especial este tema de historia de las grandes religiones. Yo personalmente he utilizado mucho los textos de acá para hacer una renovación bibliográfica de mis cursos. Entonces, con toda el conocimiento les digo que no van a perder la venida a la biblioteca. Muchas gracias.